ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, ¿cómo están? Esta semana ombligo del cuarto mes del año fue particularmente compleja para el gobierno en el Congreso. La vocera de la moneda se vio particularmente mal parada en varias ocasiones ante los medios de comunicación y las autoridades del Ministerio de Seguridad no llegaron al Senado a un proyecto clave para la administración Kast, y un sector importante del oficialismo legislativo ya empieza a percibir que a la nueva moneda no le interesa el Congreso al ni siquiera intentar entender cómo funciona. Mientras tanto, se ha dado luz verde a la idea de levantar un monumento en honor al expresidente Sebastián Piñera. Soy Juan Espinosa y este es el ADN legislativo de la mitad de abril. Las decisiones que importan, explicadas fácil y rápido. Las leyes, los debates y acuerdos que afectan tu vida, te las contamos de manera clara, directa y sin vueltas. Esto es ADN Legislativo. Una de las figuras más cuestionadas del gobierno en apenas un mes y una semana es la ministra secretaria general de gobierno, Mara Cedini. Periodista con postítulo, ligada a centros de pensamiento, a programas de televisión, la portavoz ha caído en varios errores no forzados ante la prensa, particularmente en el Palacio de la Moneda. Ahí, dentro de la sede de gobierno, su equipo tiene la facultad de poner reglas respecto de cómo se responde, qué es lo que se pregunta. Ahí la vocera juega de local y ha cometido errores importantes. Pero en el Congreso la dinámica es diametralmente opuesta. Cedini había evitado al Poder Legislativo desde el inicio del gobierno, pero el momento de su estreno fue además en medio de un nuevo cuestionamiento al presidente de la República. Y es que salir a explicar y a contener las críticas por la comida que el mandatario ofreció a sus ex compañeros de universidad un viernes al mediodía en el Palacio de la Moneda, por muchos argumentos políticos y hasta logísticos que se quieran entregar, pone a cualquier vocero en apuros. Y ahí fue que la ministra Cedini, que ya había hecho noticia por arrancar de la prensa en la moneda, ahora hizo noticia por cómo la prensa del Congreso la dejó sin capacidad de respuesta. Sobre todo tras ceñirse constantemente a un único argumento, que la moneda iba a responder ante Contraloría. El problema es que cuando se le consultó por qué el mandatario no hizo el encuentro con sus ex compañeros en su casa y no en la sede de gobierno, Cedini simplemente se quedó en blanco. Voy a insistir, el almuerzo lo financió el presidente de la República con medios propios y los detalles se darán a conocer en tiempo y forma a Contraloría General de la República. ¿Por qué no lo hizo en su casa, ministra? Si estaba invitando a los compañeros de universidad, ¿por qué no lo hizo en su casa? Pero ese no fue el único pantallazo azul de la vocera en Valparaíso. Días más tarde, Cedini volvió a quedar a contrapié ante la prensa del Legislativo cuando, tras los polémicos dichos del jefe de Hidrografía Naval de Argentina, la vocera no fue capaz de responder ni siquiera una frase para defender la soberanía nacional. Cedini ni siquiera fue capaz de decir que el estrecho de Magallanes era chileno. Bueno, ustedes saben, nosotros nos regimos bajo las reglas que tenemos y los tratados que tenemos, y son precisamente los ministros de esas carteras los que dan las declaraciones correspondientes a nombre del gobierno de Chile. Pero, por ejemplo, usted como vocera, ¿qué es lo que piensa? Nosotros ahora tenemos que ir, ya saben, tenemos un almuerzo con los senadores oficialistas, vamos camino para allá y muchas gracias. Pero el estrecho Magallanes es chileno, o sea, sí, la cuenca del estrecho. ¿O se descarta que sea de territorio chileno? Vamos al almuerzo. Permiso, muchachos, vamos a pasar. Entonces, lo de Cedini ante el Congreso ya no pasa por un diseño o por una estrategia sobre cómo informar o cómo responder. El problema ya no es entonces el estilo, sino la idoneidad para hacerlo. En Santiago, en Valparaíso o en cualquier actividad convocada, los equipos de comunicación de los ministerios sondean con la prensa los temas. Se acercan antes de la actividad o del punto de prensa a preguntar. En la segunda administración de Piñera, en la administración de Boric, incluso habían varios pasados para la punta que pedían a la prensa la pregunta textual a formular, e incluso no pocas veces los periodistas nos enfrascamos en discusiones particularmente álgidas con los asesores a la hora de rebatir la forma en la que se cuestionaba lo que válidamente queríamos preguntar.
El problema está en que fuera de esa zona de confort comunicacional, la vocera de gobierno simplemente carece de herramientas para salir jugando. Incluso si la estrategia fuera la de responder sin responder, apelando a lugares comunes, un vocero puede ganar tiempo para pensar una respuesta frente a las contrapreguntas de la prensa, pero cuando ni siquiera en lo evidente hay una convicción, lo que se transmite no es cautela, lo que se transmite es debilidad. Y en política, la debilidad comunicacional no es neutra, se termina pagando, más aún cuando, aparte de los medios de comunicación tradicionales, existen las redes sociales que masifican los mensajes que podemos entregar. El gobierno que entró en la segunda semana de marzo a 1000 km/h, 5 semanas después está fuertemente tensionado en la interna y en la externa, y la vocería debiera ser quien ayude a liberar esa tensión político-comunicacional. Hoy, en cambio, la vocera se ha convertido en un factor de incertidumbre, pero además de críticas, y no solo en la oposición, sino también dentro del oficialismo. No son pocos los legisladores de derecha que en los pasillos del Congreso no dudan en poner a Mara Cedini en el primer puesto para un cambio de gabinete, sea cuando sea. Y no pocos en estos mismos pasillos del Congreso Nacional recuerdan el estilo de Camila Vallejo y se preguntan además por posibles sucesores que puedan sacarle al gobierno las papas del fuego. Y cuando eso ocurre, finalmente no hay estrategia de copamiento que resuelva el ruido, el desorden y el vacío. Y es que ya no se está en el set de Sin Filtros, ahora se representa al gobierno, y como mínimo esa tarea requiere preparación, no solo de la autoridad, sino también de asesores, que son contratados justamente para que la vocera entregue el mejor mensaje posible para el gobierno. ADN Legislativo. Pero Cedini no fue la única figura de la administración Kast que quedó mal parada esta semana en el legislativo. Las autoridades del Ministerio de Seguridad estaban convocadas para tramitar un proyecto en el Senado que busca fortalecer y modernizar a Carabineros, en un llamado gobierno de emergencia con un foco importante puesto en la seguridad. El proyecto asuma como un factor más que prioritario para el Ministerio de Seguridad. Pero las autoridades de la cartera también llevan semanas de cuestionamiento, particularmente en el Senado. La mejor demostración es cómo le respondieron senadores de oficialismo y oposición a la ministra de Seguridad cuando se estrenó en la Comisión de Seguridad del Senado. Nadie va a pretender hacer milagros en 28 días, que son los días que lleva el gobierno. Se llevan pocos días, pero debo ser sincero que no veo una clara diferencia con lo que veía antes. Estamos en tiempos, ya llevamos 3 semanas, de que esto se perciba. ¿Y qué puede ser más grave que ser cuestionado por no mostrar avances? No llegar a las sesiones. Y ni Trinidad Steiner, ministra de Seguridad, ni Andrés Joanet, subsecretario de Seguridad, llegaron a la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Según lo que informó el ministerio, la ministra se excusó de asistir e indicó que en su reemplazo iba a acudir el subsecretario Joanet. Sin embargo, el subsecretario también se excusó de participar. 2 autoridades del gobierno se excusaron de participar en la misma comisión, pero ambos pensaron que el otro iba a acudir y no se hablaron. Aquella sesión apenas duró 22 minutos y las críticas no vinieron solamente desde la oposición, vinieron también de parte del oficialismo. Este es el senador Rodolfo Carter. Nadie puede ser salvado contra su voluntad. Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. No costaba nada tener otra actitud frente a esto. Es de verdad de las cosas más sensibles para los ciudadanos: la falta de carabineros, la falta de postulantes que tenemos en las escuelas y la dignificación de la carrera de los hombres y mujeres que visten de uniforme. Y cuando no son importantes a la hora de las definiciones, como estar en esta comisión, resulta muy lamentable. Y quien tuvo que poner la cara menos mal, dicen algunos, no fue la ministra Mara Cedini, sino el otro secretario general, el de la presidencia. Escuchamos a José García Ruminot. Pedir excusas por lo que ha ocurrido. Sé que la ministra está con el presidente de la República en una actividad de la Policía de Investigaciones. Claramente hemos tenido aquí una descoordinación y reitero mis disculpas a la comisión y pedir que la podamos fijar prontamente una nueva sesión en la que podamos asegurar que va a estar presente la ministra de Seguridad. Así, el Ministerio de Seguridad en la 6ª semana de gobierno suma una nueva polémica, aun cuando se intenta dejar atrás el controvertido llamado a retiro de la tercera autoridad de la PDI, donde se sigue vinculando a Trinidad Steiner, la ministra de Seguridad, como la gran responsable de esa desvinculación. ADN Legislativo.
Y otro que tendría que haber aparecido esta semana en el Congreso era el jefe de la billetera fiscal. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, estuvo invitado a distintas comisiones. Una particularmente importante lo habría hecho reencontrarse con su antecesor. Y es que Jorge Quirós y el exministro Mario Marcel fueron invitados por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para analizar la situación fiscal del país. El que sí llegara Mario Marcel y no lo hiciera Jorge Quirós, le dio toda la vitrina posible al jefe de la billetera fiscal de la administración de Gabriel Boric para rebatir todos los argumentos del gobierno de José Antonio Kast respecto de la estrechez fiscal. La situación fiscal yo creo que mejor la acaba de escribir es Vittorio Corvo, ¿cierto? Dijo, en Chile no hay una crisis fiscal, hay por supuesto tensiones, en fin, pero crisis fiscal no hay. Pero el hecho de que Jorge Quirós no haya estado no le permite finalmente al gobierno rebatir un planteamiento fundamental del exministro de Hacienda. Y es que para Mario Marcel, el monto de 560 millones de dólares de beneficios compensatorios implementados por el gobierno es muy parecido a lo que habría costado usar directamente el MEPCO para evitar el primer bencinazo de hace algunas semanas atrás. El punto de Mario Marcel es que el gobierno no usó o no reforzó tanto el MEPCO como una herramienta principal. En cambio, aplicó otras medidas compensatorias como bonos o subsidios. Pero al final del día, el gasto fiscal termina siendo prácticamente el mismo. El problema es que toda esa tesis no pudo ser rebatida porque el ministro aludido, responsable de las finanzas de la nación, no apareció en el Congreso. ADN Legislativo. ADN Legislativo. Y en otra de las informaciones legislativas, apenas transcurridos 2 años de su fallecimiento, el Congreso despachó a Ley de la República un proyecto para autorizar un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera, una obra que se va a financiar mediante erogaciones populares obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados, que se va a instalar en la Plaza de la Ciudadanía, al sur del Palacio de la Moneda, y en un debate donde un sector de la oposición acusó que con la iniciativa lo que se busca es tratar de reescribir la historia. Escuchamos a la senadora Claudia Pascual. Todos los presidentes que tienen monumentos en la Plaza de la Constitución pasaron a lo menos 25 años antes de que les construyeran ese monumento. Lo que se busca precisamente es reescribir la historia, es no colocar la condena a las violaciones a los derechos humanos que sí se produjo lamentablemente en su gobierno. Pero la polémica de la jornada ocurrió cuando el senador del Partido Republicano, Ignacio Urrutia, lamentó que existiera una estatua en memoria del expresidente Salvador Allende y dijo que en su lugar debía estar la de Augusto Pinochet. Pero en la Plaza de la Constitución sí tenemos una estatua de Salvador Allende, que fue quien sí violó los derechos humanos, cuando el que debería estar ahí es mi capitán general, presidente de Chile, Augusto Pinochet Ugarte, un verdadero estadista. Con todo esto despachado por el Congreso, ahora lo que queda es la conformación de una comisión ad honorem para el desarrollo de este proyecto, que va a estar integrada por un representante de la Fundación Sebastián Piñera, el rector de la Universidad Católica de Chile, 2 diputados y 2 senadores, el alcalde de Santiago y 2 exministros o ex subsecretarios de alguno de los 2 gobiernos de Sebastián Piñera. Esto fue ADN Legislativo. La política como debería contarse. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.